Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro, en este espacio que ustedes ya saben, cada semana revisamos la actualidad de lo que está pasando en Bolivia. Y hoy, como es de costumbre, estaremos conversando con Gregorio Lanza, con quien revisaremos lo que aconteció estos últimos 7 días en Bolivia. Vamos a comenzar entonces a ver lo que ha sido el tema que más ha llamado y ha preocupado la atención en todo el país. Estamos a 13 días de las elecciones. Y el foro convocado por la FAM, la Confederación Universitaria, ha sido uno de los grandes temas de conversación política por los prolegómenos que acontecieron y por todo lo que llevó consigo, ¿no? Y eso vamos a estar comentando en los próximos minutos. Carlos Mesa ha tenido una presencia muy importante en el foro porque ha logrado posicionar un hashtag que ha sido de amplia difusión con el Never in the Life. Camacho también estuvo presente con alguna alocución. El candidato del MAS Arce, por supuesto, también estuvo presente. Y una figura interesante fue María de la Cruz Vallá también. Por supuesto, estuvieron los demás candidatos porque nadie faltó a este foro, pero de eso vamos a estar conversando con más detalle a continuación. Gregorio. Hola, Jorge Luis. Buen día a todos los que nos escuchan y nos ven. Efectivamente, fue la semana de los grandes debates. Uno aparecido, el recién aparecido, el sacado de la manga, el foro de la CUB, la Confederación Universitaria Boliviana, que responde al MAS y que a la cabeza de la CUB está un dirigente que tiene más de 45 años, es estudiante, es decir, refleja a la vieja casta burocrática política que viven de la política en el país, y la Federación de Municipios, que también obedece al MAS. Estas dos instituciones, obedeciendo una instrucción de Evo Morales, han organizado de un día para otro este foro con el apoyo de ATV, que también es una empresa que obedece sus orientaciones. Y han hecho este tipo de foro para desvirtuar el que debía ser el foro más importante de fortalecimiento de la democracia en el país para estas elecciones. El foro convocado por muchas instituciones democráticas encabezadas por Cubileo y que, como veremos, ha sido retransmitida por cerca de 200 medios entre audiovisuales, televisión, radios y comentada en los periódicos. Y el trasfondo, ¿cuál es el trasfondo? El formato de este foro auspiciado por el MAS, en el fondo, fue un foro para quitarle brillo a todos, que no haya debate, no haya disputa, no haya preguntas molestosas, y además les entregaron a cada uno la pregunta que les iban a hacer. Eso les permitía preparar el guión. Entonces, en resumen, tenía dos objetivos. Uno, que Arce no sea incomodado por nadie y aparezca presentándose como el continuador, entre comillas, de un modelo exitoso, pero al final su participación fue muy pálida, no sacó el provecho que debía sacar, pasó desapercibido. Y el segundo objetivo era presentarlo a Camacho. Es decir, al MAS le interesa que Camacho siga sacando votos, siga subiendo, para que de esa manera se intente quitarle un pedazo de los votantes de oposición a Carlos Mesa. Sin embargo, Camacho tampoco logró conquistar votos, más allá que su presencia, como era con preguntas ya preelaboradas, entonces su contestación fue en general, por decir normal, pero le salió lo más profundo que tiene en su pensamiento, su mirada misógina, esta mirada de que la mujer es un instrumento, es la mirada que nos ha vendido durante 13 años. Camacho y Evo Morales, un solo corazón en su visión anti-mujer. La mujer para la casa, señores.
Después de que trabaje, limpie de guaguas, tal vez puede estudiar. Ese fue el mensaje de Camacho, lamentable. Y tomamos en cuenta y la ponemos y la colocamos a la señora Bayá, que es candidata de un frente, porque en definitiva tenemos que valorar el rol de las mujeres, más allá de las limitaciones o no que pueda tener o sus propuestas. Creo que ha estado la señora con Teresa en una época en que las mujeres empiezan a aparecer cada vez más en la política y eso es importante. Pero en resumen, Jorge Luis, y no sé qué es lo que tú piensas, coincido en que el gran ganador ha sido Mesa, porque ese es su no, Never in the Life, ha quedado posesionado y creo lo relaciona con amplios sectores de la juventud, que eso es muy importante en el país. Preparado o no preparado, le salió lo profundo, pero creo que ha sido el dato de este foro. Como decían los demás candidatos, muy oscuros, pero tal vez valga la pena comentar para ir cerrando esta parte tu criterio sobre este accionar del MAS de hacer este foro. No sé si tú coincides en que ha sido un foro destinado a quitarle brillo al segundo foro, promocionar a Camacho, y ese ha sido el objetivo que tenía Evo Morales y sus estrategas de campaña, seguido al pie de la letra por Arce Catacora, pero que no ha logrado tener resultados. No sé qué opinas, Jorge Luis. Sí, Gregorio, en esa misma dirección, tal como tú lo has planteado, intentaron preparar la cancha, ¿no? Es como en el fútbol, cuando te preparan la cancha, te preparan los árbitros, te preparan todo el escenario, como para que tú entres a la cancha y puedas ganar el partido. Entonces, eso intentaron hacer con la presencia de Arce en el foro. Supuestamente se iba a tratar temas estrictamente económicos y la estrella iba a ser Arce. Todo estaba preparado para que él pueda posicionarse como el mejor candidato, que pueda dar más elementos para convencer al electorado. Y no le fue nada bien, ¿no? El foro, porque en realidad se intentó mostrar como un debate y simplemente fue un foro, un escenario de exposiciones, de monólogos de cada uno de los candidatos, no hubo un intercambio de ideas, que es lo que sí vamos a ver seguramente en nuestro próximo bloque cuando hablemos del verdadero debate, pero tuvo también cosas particulares esto. Terminó siendo más un show, ¿no? Más un show donde cada uno de los candidatos trató de posicionarse frente al electorado de una u otra forma. En el caso de Mesa fue clarísimo, ¿no? La aparición del Never in the Life, que tú lo has comentado, fue de amplia difusión, se volvió viral en las redes sociales y estuvo presente. Camacho se lo vio un poco más preparado, pero también fue muy criticado, no tanto por su traje, ¿no? Por el traje, porque eso en las redes sociales igual le dieron duro, pero también por sus argumentos, como el que tú comentabas sobre el tema de la misoginia. Arce estuvo presente intentando hacer una alusión a Mesa sobre el tema de los recursos, pero pasó como intrascendente. Y el tema para destacar, la presencia de María de la Cruz Vallá, que tanta falta nos hacen en el escenario boliviano la presencia de mujeres, más allá de su intensidad, de repente de un discurso bastante duro, ¿no? Interpelativo, nos llama la atención que una figura como ella esté presente en la política boliviana, y creo que eso nos hace mucha falta. Así es, y cerramos esta parte recordando lo que algún colega que escribe en las redes dijo, lo que queda de este foro, antes que las ideas, son los memes de este foro, que ha sido un foro preparado desde Buenos Aires por Evo Morales y sus estrategas y que no les ha dado resultado. Al revés, lo posicionó a Mesa. Y vayamos al otro foro, preparado por una serie de instituciones democráticas, coordinado por Fundación Jubileo, periodistas de mucho nivel que han ayudado en la preparación en ese proceso, como Raúl Peñaranda y muchos otros, y que en definitiva buscaba ser el centro del debate democrático en el país. Lastimosamente, Arce Catacora, como era parte de esta estrategia de montar el primer foro para
decir, Arce Catacora ha participado en el debate, pero ahora no puede porque tiene una entrevista personal en Red 1 que ha sido montado por ellos mismos, pero vamos a hablar también de esa que no les fue bien al candidato Catacora y Choquehuanca. No estuvieron en este foro y le quitaron brillo, ciertamente, porque se buscaba que allá se enfrenten ideas de los principales candidatos. Y faltaba más, el tercero en disputa, que parecen ya socios en la estrategia electoral, Arce Catacora y Camacho tampoco estuvo, porque en definitiva, si a Camacho no le montan el escenario, no le dan cómo contestar las preguntas, haría el ridículo. Eso lo sabemos porque refleja esa forma de participación y sus limitaciones cuando tiene declaraciones a capela, sin una memoria, sin ser parte de la estrategia de campaña. Entonces, no estuvo ni Arce Catacora ni su socio de estrategia de campaña, Camacho. Los dos fuera de ese foro, lo que le quitó efectivamente brillo. Pero más allá de eso, este foro creo que fue un foro positivo y veamos, Jorge Luis, en un resumen que pueda hacer un pantallazo para que podamos seguir comentando acerca de las principales ideas que salieron de este foro el día de ayer domingo. Sí, como decíamos hace instantes, el primero sí fue un foro, este ya fue el debate de verdad, ¿no? El primero fue todo armado con la intención de posicionar a Arce, no les funcionó. Este sí fue un encuentro que estaba preparado y tenía la orientación de que todos los candidatos presidenciales puedan estar presentes. Ausentes Camacho y Arce, que se la perdieron porque fue la oportunidad como para que intercambiara opiniones entre los distintos candidatos. Y a propósito de eso, Página 7 hizo una consulta a muchos analistas y líderes de opinión y la pregunta fue muy directa, ¿no? ¿Cuál de los candidatos considera ganador del debate presidencial 2020? Y el ganador, pues 7, ¿no? El 70% prácticamente opina que fue Carlos Mesa. Y claro, esta iniciativa que fue desarrollada por Jubileo, por la UNSA, muchísimos medios de comunicación a nivel nacional, una gran cobertura y una amplísima audiencia, tuvo y tiene todavía una gran repercusión. Todo el mundo está hablando de este debate, ¿no? De este debate. Y también se habló, en la misma consulta que hizo Página 7, encontramos esta otra pregunta que se hizo para ver cuál fue el perdedor del debate presidencial. Y sin estar presente, esto es lo interesante, el perdedor fue Arce. Fue Arce y el masismo, ¿no? Fue Arce y el masismo. Sí, efectivamente, Jorge Luis, y tuve el privilegio de ser invitado por la directora de Página 7 para participar en este proceso de consulta final. Y los datos que ahora los veo muestran lo que ha sido ese foro. Definitivamente Mesa mucho más solvente, tiene un discurso más preparado, no es que haya sido la excepción, su participación, mantiene una consistencia en el discurso y creo que eso le da un valor agregado que la gente al final es lo que valora. Y en el caso contrario, los grandes perdedores, los socios de esta estrategia de boicotear el debate, Arce Catacora y Camacho, ellos han perdido definitivamente ante importantes sectores de la opinión pública. Pero tal vez habría que rescatar los dos ejes centrales, por lo menos desde mi perspectiva, que se han abordado el día de ayer, hasta 3 podríamos decir. Uno, el que tiene que ver con el tema económico. Al final todos han coincidido que hay la necesidad de una fuerte inyección de recursos en la economía, que se deben mantener los empleos y hacer esfuerzos por crear otros. Eso implica hacer préstamos de una manera mucho más eficiente y ágil a aquellos sectores productivos, especialmente los pequeños, pero también los grandes, para mantener la estructura productiva actual en el país. En ese sentido, hay que valorar los números y el conocimiento de Tuto Quiroga, pero también la persistencia y la profundidad con la que
Carlos Mesa aborda estos temas. Y efectivamente es ese, el tema de la economía del país. Se va a necesitar alrededor de 7.000 millones de dólares, que cómo se consiguen esos 7.000 millones de dólares es lo que marca ciertos matices entre unos y otros. Está el planteamiento, aunque no ha participado, pero hay que señalarlo, de darse catacora de un demagógico impuesto a la riqueza, que eso es parte de la campaña electoral, porque además, como lo ha hecho siempre el MAS, nunca cumpliría ese tipo de promesas que son fuertes y que requieren una consistencia, pero además nadie que tenga plata va a pagar para que se roben otros. Eso sería un absurdo. O sea, en el MAS nadie confía para darle plata, es como poner al zorro a cuidar las gallinas. Entonces, el tema económico sigue siendo el tema central. El segundo, el de la salud, nos va a quedar secuelas de la pandemia, la necesidad de tener un 10% en el presupuesto de salud. ¿Cómo se consigue ese dinero? Mesa ha planteado una variante que equilibre los presupuestos locales, gubernamentales y nacionales, pero que al final sea un paquete que se acerque al 10% del PIB. Y finalmente el otro gran tema, el de la justicia. Hay la necesidad de renovar y la justicia. Mesa en eso es más expedito y creo que gran parte de la población lo apoya, en el sentido en que todos estos jueces corruptos que han sido puestos por el MAS a partir de una mañada elección en la que no han sacado ni el 10% de votos de sus jueces. Hay jueces que están en los niveles más altos del Tribunal de Justicia, de las Cortes, etcétera, que no han sacado ni 3-4%. Eso ha sido amañado, montado por el MAS y que ha terminado por destruir y corromper la justicia. Esos señores se van. Eso es lo que dice Mesa. Se van y tienen 15 de una manera expedita, porque esa elección ha sido irregular. Y ahí habrá que ver el mecanismo a partir de un debate y consenso de cómo se ponen a esos nuevos jueces, los más probos, hasta que se abra un proceso de selección o elección que mezcla la meritocracia con otros mecanismos. El tema de la justicia. En resumen, economía, salud y justicia son los tres grandes temas que se han debatido, y si tú te acuerdas de otros aspectos, elementos, matices, pues sería bueno abordar para transmitir a nuestra audiencia y que vaya quedando en esta especie de bitácora de memoria de estos hechos que grabamos en este programa cada semana. Sí, el otro gran eje que se conversó también en el debate fue el tema de seguridad, ¿no? Seguridad ciudadana. Y claro, ahí ya conocemos cuál es la propuesta de Carlos Mesa con el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? También se abordó el tema de las cámaras para los policías, me refiero, ¿no? Luego también se habló sobre democracia, se habló sobre derechos humanos, y una pregunta muy importante. Se habló sobre el respeto a los resultados emergentes de este proceso electoral. Si están los candidatos dispuestos a, ¿no?, aceptar los resultados y a llamar a su electorado, la gente que los apoya, a también respetar esos resultados. Y la mayoría de los participantes sí lo dijeron de manera explícita y dijeron que sí lo van a hacer. Por supuesto, no conocemos la respuesta de los que están ausentes. Qué bien que tocaste ese tema fundamental que se me iba junto al otro de derechos humanos. Derechos humanos que está ausente en el debate o pasa muy rápido, y creo que es sustancial. Cuando hablamos de tener una justicia, ahora se me viene una frase de Carlos Mesa, se me viene a la memoria, y Mesa decía, no hay justicia sin derechos humanos. Sin derechos humanos no hay justicia y lo propio democracia. Entonces, ese es un otro gran tema. El tema de drogas no ha sido tratado a profundidad. Es muy complejo. Muchos utilizan el tema de drogas como simplemente una muletilla, pero está ahí. Entonces, estos han sido los aspectos fundamentales, y uno que tiene que ver con conflictividad. Y tú decías, ¿qué es lo que dice el MAS y los candidatos del MAS frente a este tema
de si van a respetar o no los resultados electorales. Y entonces tenemos preparada un tercer espacio que tiene que ver justamente qué dicen los candidatos del MAS sobre estos temas, dónde han estado los candidatos del MAS mientras se debatía en esta gran reunión democrática que interesa al país, dónde se escondieron, estaban en otro canal, en Red 1. Y veamos qué es lo que dijeron. Tenemos acá la imagen en la que en principio es de otra declaración donde dice el místico Choquehuanca, dice el medio, el MAS no es para defender a él. Y más allá de las consecuencias que pueda tener este criterio, hay que decirlo, hay que valorar el desmarque, los esfuerzos que hace Choquehuanca por mantener su liderazgo e incluso contrastarlo con el de Arce Catacora. Esta misma actitud, en definitiva, mostró en este escenario montado por ellos en Red 1, donde les hicieron una entrevista a los dos. Y lo primero que hay que señalar, no tenemos la imagen, la foto de ellos saldrá seguramente en algún matutino, donde se veía a dos candidatos con el rostro demudado, con el rostro enojado, tensos, y la imagen de anoche, Jorge Luis tiene algún comentario sobre eso, es que algo había sucedido. Algo había sucedido, reflejaban esa expresión y eso en definitiva se mostró frente a las preguntas que no estaban mal, hubieron preguntas interesantes que planteó el señor que hacía la entrevista en Red 1, el conductor, y lo que me acuerdo es una de ellas que fue, me imagino que también se va a reproducir, va a salir en las redes, cuando en un momento de esos le preguntan sobre este tema del fraude, no fraude, van a respetar el voto electoral, le preguntan a Arce Catacora, ¿ha habido fraude en las elecciones del 2019? Se hizo fraude en las elecciones del 2019 y Arce Catacora responde, sí, se hizo fraude. Y después, a ver, me equivoqué. ¿Qué es lo que usted me estaba preguntando? No he escuchado bien. Y realmente fue otro momento muy tenso porque estaba posiblemente reflejando el inconsciente de Arce Catacora que sabe que efectivamente el 2019 hubo un fraude realizado por el MAS. Además, un gran fraude evidente. Y no solo desde el trasiego de cifras, el cortar la transmisión de datos a las 8 de la noche y de modificar la tendencia, sino la construcción del fraude, las acciones para montar el fraude meses antes, nombrando un tribunal compuesto por personas sin ninguna experiencia ni ética, poniendo gente de otras instancias para que controle todos los procesos de conteo, armando los tribunales y los jurados electorales, evitando que vaya gente de control electoral a esos lugares. Es decir, es un proceso, una cadena que ha reflejado ese fraude y en definitiva, volvemos a la pregunta, en estas elecciones donde se está construyendo un equilibrio muy difícil, donde el rol del Tribunal Supremo Electoral y de Salvador Romero hay que reconocerlo, una persona idónea y con capacidad, enfrentando problemas complejos, con un Tribunal Supremo Electoral muy equilibrado, donde también hay una presencia de personas afines al MAS, como posiblemente no podía ser tampoco de otra manera, en un equilibrio político precario. En ese contexto, es fundamental que los partidos políticos señalen con toda claridad, y mucho más cuando además va a haber una presencia de diferentes organizaciones extranjeras de veedores, de que van a respetar los resultados electorales y que van a decir a su militancia que van a respetar. Y en este punto parece que en el MAS y en sus sectores radicales hay dudas de que van a respetar. ¿Qué más tenemos al respecto, Jorge Luis?
Claro, lo que surgió el trascendido con relación a Red 1 fue que el nerviosismo llevó a Arce a hacer esa declaración, ¿no? Como un desliz, reconociendo el fraude que fue comprobado el año pasado. Y estaría eso asociado con una cierta discusión interna para participar en el debate, ¿no? Parece que una corriente dentro del mismo MAS instaba a que estén presentes y Arce esté presente en el debate, pero por otro lado, otra corriente se oponía a aquello. Primó la que decidió que estén solamente en Red 1. Pero también hay algo interesante, Gregorio, en términos de arte y de producción, ¿no? Abecor, de producción artística. Abecor, que es uno de los mejores caricaturistas que tenemos en el país, refleja con claridad cuál es el escenario actual, cuál es el panorama y qué es lo que piensa Arce y el masismo respecto de lo que es debatir, de lo que es democracia. Y lo vemos expresamente en su caricatura y es lo que estamos viendo a continuación. Efectivamente, ahí está Arce Catacora con un bate donde dice debate y que efectivamente está utilizando eso para golpear lo que son las preguntas, el diálogo, las interrogantes que hay sobre su candidatura. Y también podríamos poner en ese bate el nombre de fraude electoral y Arce Catacora ha sido el que ha señalado. La única manera que nos puedan ganar es porque va a haber fraude. Ese es un acto doloso, es una declaración que está incitando a la violencia. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que perdamos, y si perdemos es por fraude. Entonces vamos a ir a las calles. Ya comenta un otro de los radicales del MAS, que es el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, vamos a volver a las calles. En el fragor de los discursos, Andrónimo dijo lo mismo el día, creo, viernes en Oruro, se retractó después el sábado en La Paz, en otro evento que existió, porque intenta, junto a Eva Copa, reflejar al interior del MAS también una corriente renovadora. Y han sido justamente la gente que está vinculada a Eva Copa y ella que han señalado de que se deben respetar los resultados electorales. Ojalá haya un cambio en definitiva en la decisión del MAS de respetar los resultados electorales, porque eso es lo único que va a ayudar a que después del proceso electoral se mantenga el proceso de transición democrática y se pueda controlar el nivel de conflictividad. De lo contrario, si se sigue orientando a sectores radicales en todo el país y especialmente en las áreas rurales, a que si se pierde, salgan a las calles, bloqueen, renueven el conflicto, vamos a tener malos días, no solamente para estos sectores radicales, sino también para el conjunto del país. Por eso esperamos y que además el voto también aplaste a estas corrientes antidemocráticas. Hoy en día la población en el país tiene solamente dos opciones. Una opción es de aquellos sectores que buscan la continuidad de un modelo donde ha imperado el autoritarismo, un modelo que se apoya en la corrupción, en el uso desmedido de recursos que ya no hay ahora, y entonces al final es mantener la crisis, mantener la pobreza que no ha resuelto Evo Morales ni el MAS, y este modelo se enfrenta a un otro que es volver a un proceso de transición democrática, donde los intereses de la mayoría del país se pongan en el escenario y se reflejen en las políticas de gobierno y donde se pregone y se lleve a la práctica la unidad de todo el país, de aymaras, quechuas, cambas, de las regiones. Es decir, volveremos a un proceso donde la unidad de polos opuestos, como repetía constantemente Filemón Escobar, y lo que señalan otros expertos y gente que representa los intereses democráticos en el país, plantean: queremos unidad del país y un proceso de transición democrática. Sí, y ya como una síntesis, yo te plantearía y diría lo siguiente, Gregorio, ¿no? Hemos logrado distinguir en estos días un foro y un debate. 7 candidatos han presentado ideas en el foro, 7 candidatos,
En el debate solo han estado presentes 5 y ellos 5 sí buscan debatir. Y hay dos candidatos que no les gusta debatir, que son Arce y son Camacho. Y la gran pregunta es, quedaría como una pregunta flotante, ¿no? Para los que nos escuchan, los que nos ven. ¿Tú elegirías un candidato que no le gusta debatir? ¿Votarías por un candidato que no le gusta debatir, que elude el debate? Eludir el debate es eludir la democracia. Y con eso damos por finalizado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos a todos. En nuestro epicentro estaremos dentro de 7 días viendo también qué es lo que ocurre en la actualidad del escenario nacional de Bolivia. Gracias, Gregorio. Y a todos, por favor, acompañarnos como siempre en nuestras redes y a sumarse al canal. No olviden suscribirse. Nos veríamos en 7 días, Gregorio. Gracias por compartir otra vez con nosotros el epicentro.